El libro de Nehemías es un libro muy interesante. Es un libro que viene después del libro de Esdras, después de Segunda de Crónicas, ¿no? Y nos habla de un hombre, bueno, nos habla primero de un pueblo desvalido, un pueblo desconsolado, un pueblo que está a merced de gente corrupta, de gente que no le importa, no le interesa el bienestar de este pueblo, gente abandonada, pobre o gente sin ningún poder para hacer nada por su condición. Están en Jerusalén, son gente que ya han vuelto o que quedaron de los pobres, porque dice que Nabucodonosor se llevó a lo mejorcito, ¿no? Y a los pobres él los dejó ahí, ¿no? Entonces la ciudad estaba pues destrozada y necesitaba que algo pasara esa gente. Alguien se preocupara por ese pueblo. Esto es algo que viene a continuación de lo que escuchamos la semana pasada, ¿no? Es un relato parecido al rescate del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Que escuchamos al buen samaritano de Julio, que vino a enseñarnos sobre eso, ¿no? Y él se preocupa de este hombre que está tirado, ¿no? Y dice que tiene compasión, ¿no? Y el samaritano, pues, no era de lo mejor, digamos, ¿no? Pero tenía algo especial, tenía compasión. Vio a este hombre y al revés de los religiosos, él sí lo cuidó, lo levantó, y no solo lo levantó, sino que lo restauró. Se preocupó de no solo levantarlo y cuidarlo ahí nomás, sino llevarlo a una posada, etc. Esto es una consecuencia, es algo que sigue de eso, pero acá es mucho más grande. Este es alguien que se preocupa de todo un pueblo. ¿Y quién es Nehemías? ¿No? Él es un personaje que históricamente se le reconoce mayormente como un gran líder, ¿no? Casi siempre cuando se habla de liderazgo en la iglesia, usamos mucho a Nehemías y a Esdras también, ¿no? Son como figuras de líderes, de gente que toma la necesidad y hace un plan y sale adelante, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de eso. Nehemías era un judío, pero él no había nacido en Israel. Él era hijo de judíos, ¿no? Y siente compasión por este pueblo desvalido y asume ese cargo, como acabamos de decir. Para entender mejor de qué estamos hablando, para poder contextualizar un poco mejor, vamos a hablar del contexto histórico de esto. ¿Ok? El pueblo de Israel había sido castigado duramente por el Señor. Si lo leemos en Crónicas, vamos a ver, ¿no?, que Israel cae en idolatría, y esto desde Moisés, ¿no? Nunca dejan la idolatría, ¿no? Se volvían un tiempo al Señor, pero de repente volvían a los ídolos y volvían a las viejas costumbres y a los dioses de la tierra. Por lo tanto, el Señor finalmente ya se cansa, se aburre, ¿no? Y no los extermina, pero les da un castigo fuerte, como para que no se olviden por generaciones. Y son tomados, Jerusalén es destruida, los muros son destruidos, el templo es destruido, queda todo como un muladar, ¿no? Y se lleva a lo mejor a Babilonia, pero como el Señor es bueno y no le gusta castigarnos, ni le gusta disciplinarnos, sino lo que Él quiere es restaurarnos y restablecernos, Él les había prometido también que cuando pasaran 70 años, Él los iba a traer de vuelta a Jerusalén. Y se trata de esto, ¿no? Entonces, después de 70 años, pasa algo interesante, ¿no? Y acá hay una frase que a mí me gusta mucho, que se lee al final de Corintios y también se lee aquí sobre Ciro el Grande. Ustedes saben quién fue Ciro el Grande, ¿no? Fue un gran emperador persa que conquistó a los babilonios y conquistó todas esas tierras. Y dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Me encanta esta frase, despertó, como si alguien durmiera, ¿no? Y te digan, despiértate, levántate, ¿no? Y dice la tradición que Daniel le habló a Ciro y le dijo, ¿no? Mira, nuestro pueblo ha sido castigado, le explicó todo esto, ¿no? Y Ciro, por lo que dice, no lo vamos a leer ahora, pero Ciro habla, ¿no?, del Dios que está en Jerusalén, ¿no? De Dios, que dice inclusive en su frase que es Dios. O sea que tenía, a pesar de que él era de otra religión, eran adoradores de Zoroastro,
Él entiende que en Jerusalén había un templo y que tenía que ser restituido y manda a que vuelvan a Jerusalén y restituyan el templo, y es más, dice que oren por ellos y que oren por sus hijos. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿no? Cómo Dios puede tomar a una persona que ni siquiera es adorador o creyente. Bueno, no sabemos si después se habría convertido, no sabemos, la historia no dice eso, ¿no? Pero sí reconoce que hay un Dios en el cielo y que Él tiene que enviar a restaurar. Como las promesas de Dios siempre, siempre se cumplen. A pesar de nosotros, a pesar de lo que haya, a pesar de quienes sean los gobernantes o las autoridades, las promesas se cumplen. Y entonces vuelve Zorobabel, un príncipe judío. Interesante porque en el libro también de Ageo dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Vuelve a usar la misma expresión, despertó. Él sí era un hombre que conocía la palabra de Dios, ¿no? Y vuelve Zorobabel. ¿Y por qué lo despierta? Porque vuelven ellos a Jerusalén, pero se olvidan de levantar el templo. Entonces no se podía hacer los holocaustos. Entonces el Señor les tiene que jalar las orejas y decirles, oye, está lindo que estén en sus casas, es tan lindo que se hayan empezado a vivir ya de vuelta, ya volvieron, ya estamos de vuelta, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con Jerusalén? Y dice que despierta el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote. Empiezan a reconstruir el templo, pero también la historia nos dice que hay problemas, tienen problemas con la gente de los lados, ¿no? Con los pueblos que habían quedado a los lados, con las autoridades de los lados, y llega un momento en que les impiden y ahí se queda el templo. Lo llegan a terminar, pero lo terminan como a medias, digamos, ¿no? Y después viene Esdras, que también vuelve como 20 años después, ¿no? Vuelve Esdras y como que termina el templo, empieza a restituir los sacrificios y empieza a animar al pueblo y a enseñar la ley y empieza pues otra vez a llevar a esta gente de vuelta hacia el Señor. Y después viene nuestro personaje, Nehemías, ¿no? Nehemías, como decimos, se siente, llega a él noticias, y esto está en el capítulo 1 de Nehemías, llega a él noticias de que todo está derribado, que todo está destruido, ya han levantado el templo, pero no han construido nada alrededor, y no habían construido nada alrededor simplemente porque era todo un muladar, y todo pues estaba destruido. Por eso es que leímos lo que hemos leído, que Nehemías llega, ¿no? Y tiene que ir con una cabalgadura, dice solo con una y con gente, porque tiene que como ir rodeando por todos lados, ¿no? Viendo cómo estaban las cosas, se da cuenta de lo terrible que era la situación, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? ¿Cómo sacamos de esta hermosa historia de Nehemías, que sigue, porque es todo un libro, algo que nos sirva a nosotros? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, en Nehemías encontramos un judío temeroso de Dios, que al enterarse de la situación sus hermanos, como dije, siente compasión, siente carga. Dice en el capítulo 2, dice, en el versículo 3, ellos me dijeron, el remanente de los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, en el 1, perdón, está en gran dificultad frente a las murallas de Jerusalén, está llena de brechas y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías siente esta gran obligación, siente esta gran carga de ayudar a su pueblo, como hoy nosotros sentimos la carga de servir en varios lugares, porque la iglesia, ¿en qué está ahora? Estamos recaudando fondos ¿para qué? Estamos recaudando fondos para ayudar en 3 obras a las cuales estamos ayudando. Los niños del cáncer, los chiquitos estos que están en el refugio, para los niños extranjeros, ¿no? Y estamos ayudando a este hogar de los viejitos, de los ancianos, ¿no es cierto?
¿Esta qué cosa es? Gente desvalida. Es gente que no tiene quien los defenda. Gente que no tiene quien los ayude. Y por eso nuestro corazón se ha enternecido, ¿no es cierto? Por lo menos el de algunos, ¿no? Y hemos decidido, vamos a ayudar a esta gente. Estamos como Jeremías, ¿no? Sentimos pena. Pero ¿qué hace Jeremías? Jeremías no dice, ya, inmediatamente vamos a arreglar. No. Jeremías primero ora. Dice que siente luto. Se compadece, pero en una forma profunda por esta gente. No es algo ligero lo que él siente. Realmente es algo fuerte y algo que lo lleva a hacer algo. Y él ora y ayuna. Ora, ayuna, se prepara espiritualmente. A veces tenemos un problema nosotros. A veces nos gana la actividad. A veces nos gana el deseo de hacer las cosas ya, ¿no? Y nos encontramos con problemas. Nos encontramos con obstáculos. En casa, fuera de casa, en el camino, en el mismo lugar que queremos ayudar. No nos hemos preparado adecuadamente. Para empezar, no hemos preguntado primero al Señor, ¿es aquí donde tú quieres que yo ayude? ¿Es este el lugar que tú me has dado a mí para que yo trabaje? Porque Dios tiene un propósito para todos nosotros. ¿Amén? ¿Amén, amén? Ah. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito es que hagamos la obra. Y parte de la obra es la misericordia, la caridad con el desvalido. Pero a veces nos gana la intención y hacemos las cosas al revés. Y en lugar de levantar a la gente, acabamos enredando todo. Por eso es que es tan importante la preparación, lo que se llama las disciplinas espirituales, ¿no? E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios y dije, te ruego, Jehová, Dios de ahora, que estés ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Nehemías intercede, ayuna, ora, quiere hacer las cosas bien. Una de las cosas que podríamos decir ahora es, ¿cómo andamos como país? Económicamente, todo el mundo nos admira, ¿no? El sol casi más duro que el dólar. Es medio raro, parece hechicería, ¿no? Qué extraño que sea más fuerte que el dólar el sol, ¿no? Pero ¿cómo andamos con lo demás? Andamos como la gente que tiene todo, pero su vida es una miseria. ¿No? Una corrupción terrible. Un desorden terrible. Los peruanos andamos peleados unos con otros. No se trata de exponer ideas, se trata de imponer y de aplastar. Bueno, medio mundo está así, o casi todo, ¿no? Pero nos han contagiado esa maldad. No salimos adelante. Y la pregunta sería, ¿intercedemos por nuestro país? Yo me recuerdo en la época del terrorismo. En la época del terrorismo estábamos hasta acá mucho, bueno, algunos jóvenes ustedes no habían ni nacido, pero algunos nos acordamos del terrorismo. Y yo me acuerdo que todas las iglesias nos pusimos de acuerdo para orar. Y orábamos y ayunábamos, porque no había otra. O Dios nos ayudaba o esta nación se hundía. Era terrible. ¿Y qué pasó? Ayunamos, oramos y un día Dios deshizo el terrorismo. Dios usó a los gobernantes, Dios usó cosas y la verdad, cuando vemos la historia, casi fue suerte, ¿no? Porque se movían muy bien y se escondían muy bien. ¿Se dan cuenta lo que el ayuno y la oración puede hacer cuando un pueblo intercede? Eso hizo Nehemías. Nehemías no oró por una persona, oró por toda una nación. Porque había que hacer algo, había que restaurar. Entonces, Nehemías nos enseña lo importante que es prepararnos espiritualmente. Nehemías también nos enseña que tenemos que tener un plan. ¿Por qué él hace un plan? Cuando leemos
y nos damos cuenta de lo que él le pide al rey más adelante, etcétera, él ya tenía un plan, ¿no? Necesitaba caballos, necesitaba hombres, necesitaba gente armada, necesitaba materiales, necesitaba dinero, necesitaba muchas cosas. Entonces él se prepara para lo que será después un viaje muy largo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando queremos ayudar, no es cuestión de hacer cualquier cosa. Por supuesto que a veces hay que ayudar espontáneamente. Algunas personas, alguien que tiene hambre necesita comer hoy día. No vas a hacer todo un plan para darle comer entre un mes, ¿no? Hay que ayudarlo hoy. Pero cuando ayudamos, tenemos que planificar, tenemos que trabajar. Y él hace un plan y lo presenta delante del rey. Entonces nosotros tenemos que hacer buenos planes, administrar bien los recursos de Dios. Dios nos ha dado recursos en esta iglesia, pero ¿saben qué? Mientras mejor planificamos, mejor nos van a salir esos planes, ¿no? Y él se presenta delante del rey y le pide, él ora y se presenta delante del rey. Ahora, Nehemías era copero real, por lo tanto, el hombre de influencia. Nehemías tomaba el vino o comía la comida del rey para que no lo envenenen. Así que era un hombre bien cercano a su pata y vilca, ¿no? Bien pata, porque la verdad, él lo podía matar, ¿no? Entonces, sí había una cercanía, ¿no? Y la conversación entre ellos muestra esa cercanía, porque él está medio triste y el rey le llama la atención, y eso era terrible en ese tiempo. Si el rey te llamaba la atención porque te aparecías deprimido, te mandaba a matar. O sea, que siempre tenía que estar todo el mundo delante del rey alegre, no importa qué te pasara, ¿no? Pero Nehemías se acerca al rey y el rey le pregunta, ¿pero qué te pasa? ¿No? Y conversan. Y Nehemías aprovecha y le dice lo que está pasando en Jerusalén. Ahora, yo creo que Artajerjes ya sabía todo lo que pasaba porque ya habían pasado, Artajerjes es el siguiente reino, después de Darío y después de Ciro. Y le da la oportunidad a Nehemías y Nehemías viaja. No debemos tener temor de pedir o de buscar ayuda para hacer la obra de Dios. No debemos ser timoratos en ese sentido. Cuando se abre una oportunidad, hay que entrar y hay que hacerlo. A veces tenemos la intención, a veces queremos hacer las cosas, a veces tenemos hasta los recursos, pero de repente nos ponen delante de una autoridad, delante de un problema. Hablaba yo con la directora del Centro para los Ancianitos y me decía que los tenían fundidos con todas las leyes de la municipalidad, etcétera, etcétera. Tenían problemas con las autoridades. Pero no podemos ser timoratos. Si ellos hubieran sido timoratos, les hubieran cerrado ese albergue hace muchos años. Pero como son gente de Dios, son atrevidos para pedir ayuda, para conseguir contactos. Nosotros también debemos ser así. Debemos pedir ayuda. Debemos ayudarnos entre nosotros. Entonces él viaja y deja su comodidad. Deja su lugar. No solamente, Nehemías no solamente agarra y le dice, mira, hay un problema ya, pobrecito, y le manda por WhatsApp unas manitos juntas. No. Nehemías se involucra. Va, ayuda. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que dejar nuestra zona de confort, ¿no? Claro, es simpático estar en la casa, ver televisión, ¿no? Leer un libro. Los estudiosos de la Biblia estamos leyendo la Biblia, que nadie nos interrumpa, por favor, ¿no? A veces hay que dejar la zona de confort y hay que ir donde está la acción. Por eso digo, a veces hay que pasar de la compasión a la acción. Y la acción es salir de tu zona de confort, ir a estos lugares, hablar con la gente, ver qué necesitan, orar con ellos. Y Nehemías hace eso. No solamente se va allá y le demora meses llegar, sino que empieza a hablar con la gente y se preocupa. Durante su tiempo no solo se reconstruyen los muros, también se ordenan los sacrificios y los servicios religiosos. Se lee la ley al pueblo, se restituye a los escribas y sacerdotes.
Nehemías coincidió en esta época con Esdras, quien ayudó a restablecer las prácticas judías y las ordenanzas de la ley. O sea, no solo reconstruyeron todas las paredes y la gente ya tuvo seguridad y pudo entrar ya a Jerusalén a vivir, ¿no? Y empezar a levantar esa ciudad, sino que Nehemías también ayuda durante todo el tiempo que está ahí a los pobres. Había pasado una cosa terrible durante ese tiempo. La gente se empobreció tanto que tenía que venderse o vender a sus hijos para pagar los impuestos del rey. Imagínense, se tenían que vender para poder pagar los impuestos o para pagar sus deudas por el hambre. Y Nehemías se amarga tremendamente con su propio pueblo y los llama y les llama la atención. Le dice, nosotros estamos usando nuestros recursos para rescatarlos y ustedes están vendiéndolos para tener dinero. Y él también rectifica esta parte. O sea, Nehemías también era un hombre valeroso. ¿Cuántos son valerosos en el nombre del Señor? ¿Cuántos se sienten valerosos? Todos somos una tira de cobardes a veces, pero Dios nos manda a tener valor. Amén. Aquí le dice a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes, hermanos. Y tenemos que ayudar. Él rescata a toda esta gente. Y si bien vivimos en el Evangelio de la Gracia, hermanos, nuestra vida como creyentes no puede ser pues una vida transaccional, ¿no? Una vida que solamente depende de, ay Señor, mira que no llego a fin de mes, necesito que me ayudes. Consígueme un préstamo, que me den una tarjeta de crédito nueva. ¿No? Nuestra vida no puede ser todo yo, todos mis problemas, se me malogró el carro, mi hijo se ha puesto malcriado. Nuestra vida tiene que ir más allá de eso. Dios nos ha llamado, hermanos, a grandes cosas. Y aunque tú no lo creas, tú tienes un tremendo propósito. Tú estás ahí donde estás con un propósito. Trabajes para otras personas, trabajes por tu cuenta, trabajes en el Estado, como Nehemías, que era un funcionario público. ¿Cuántos estamos orando por nuestro ministro de Trabajo, que es nuestro hermano que viene acá? ¿Cuántos estamos orando por él? Nadie. A ver, diga sinceramente si está orando por él. Nosotros hemos estado orando. Tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestra Matea que está acá, que trabaja en la SUNAT. Porque está ahí por algo. Dios la ha puesto ahí para algo. Dios nos pone en lugares estratégicos con un propósito. Yo no soy empresario por las puras, tengo un propósito. Hay profesores universitarios acá, tienes un propósito. Tienes un propósito, úsalo. Y bueno, al final, Nehemías era un hombre bueno, Nehemías era un hombre justo, Nehemías era un hombre de acción, Nehemías era un hombre valeroso, pero Nehemías metió la pata. Él y Esdras metieron la pata terriblemente. Sus actitudes no ayudaban cuando se trataba de tratar con la gente del pueblo, porque en el pueblo habían quedado personas desde antes y esa gente había estado muchos años sin guías. O sea que habían judíos ahí. También habían judíos que habían vuelto hace muchos años. Fue un proceso larguísimo. Gente que se había olvidado, se había casado con la gente del pueblo, ¿no? Lo cual les prohibía la ley. Pero sin embargo ya estaban casados, tenían hijos. Y a Esdras y a Nehemías no se les ocurrió mejor idea que decirles que se divorcien y voten a su mujer y a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Todos los grandes hombres de Dios también cometen grandes errores. Sin embargo, podemos decir que hasta Nehemías, la idolatría había sido parte del pueblo, ¿no? Y después de Nehemías, para esto. El pueblo realmente se da cuenta que ya no debe volver a la idolatría de los ídolos. Tal vez cambiaron la idolatría de los ídolos por la idolatría de la ley o de las costumbres. Nosotros ya no adoramos ídolos,
Pero dime, ¿a qué ídolos adoramos? ¿Nuestra cuenta de banco, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestra familia? Y por último, nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, hermano, y nuestra fe no puede ser estéril. Nuestra fe tiene que llevarnos a hacer buenas obras, a tener compasión por los desvalidos. ¿Qué dice en Santiago? ¿No? Perdón, en Mateo 25, interesante dice, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto les digo que cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Si se lo hacemos al desvalido, se lo estamos haciendo al Señor. Y lo toma muy en cuenta. Para terminar, que ahora estoy puntualito, creo. Pero todas obras no están completas. Todas estas obras no están completas si no llevamos al hombre, a la mujer, al arrepentimiento y a un compromiso de salvación con el Señor. Nehemías y Esdras trabajaron mucho en las formas, pero no lograron llevar el corazón del pueblo hacia el Señor. El pueblo siguió pecando. Y lo mismo es con nosotros. Podemos ayudar a todo el mundo, pero si no llevamos a la gente al Señor, lo que estamos haciendo no vale tanto. No es malo, es bueno, pero no vale tanto. ¿Se acuerdan de ustedes que antes los viejos evangélicos tenían unos pósters grandazos, ¿no? Y en los pósters había un lugar donde se dibujaban un camino, ¿no? Y se decía, esto va a la salvación, al reino de Dios, ¿no? Y esto es el camino de la perdición. ¿Se acuerdan de esos pósters los viejos evangélicos, no? Ya, es como si nos sentáramos donde se bifurcan los caminos nosotros. Nos sentáramos en la mesa ahí, ¿no? Tuviéramos una mesa y diría, aquí se ayuda, ¿no? Y al lado de nosotros hubiera otra gente que no son creyentes y tienen otra mesa que dice, aquí se ayuda. Y hacen lo mismo que nosotros, porque ¿saben qué? Hay gente que no es creyente que es buena. Yo conozco ateos muy buenas personas, muy generosos, que les pides una ayuda y te la dan inmediatamente. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no solo se trata de ayudar. Nosotros en esta mesa también tenemos que decir, por si acaso, ese es el camino, ¿eh? Es por ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Que pocos escogen ese camino. No todos. Pocos. Entonces, la diferencia de nuestra mesa es que tiene que llevar también la palabra de Dios. Amén. Es como un amigo australiano que me dijo una referencia una vez, un pastor australiano, muy simpático él. Me dice, ¿sabes cuál es el problema a veces con los creyentes? Me dice, que somos generosos, somos buenos con las personas, queremos ayudarlos y todo, pero no nos damos cuenta que les estamos dando un pequeño lonchecito de camino al infierno. O sea, los estamos ayudando, les damos un refresco, ¿no? Pero no les damos lo que realmente necesitan, que es la palabra. Entonces, los aliviamos, sí. Es como cuando vienen a la iglesia, ¿no? Vienen a la iglesia y se sienten más tranquilos y salen bañados en la gracia, ¿no? Pero salen de acá y a la perdición. Son lonchecitos. O sea, como el lonchecito que te tomas, ¿no? Ay, qué rico, mi hermano me invitó un lonchecito, ¿no? Pero salgo de ahí y ¿qué pasa? Solo entonces nuestra ayuda será verdaderamente efectiva. Nuestra ayuda tendrá sentido. Nosotros también cometemos errores. Y cometemos errores grandes cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros también podemos cometer grandes errores cuando no
no pedimos ayuda, cuando no hablamos con los demás hermanos, cuando queremos ayudar y tenemos acá un ministerio y tenemos gente que se encarga de ese ministerio y no coordinamos, no trabajamos, no nos ayudamos entre nosotros. A veces cometemos errores. ¿Saben qué? Y entonces la ayuda se dispersa. Necesitamos ser efectivos. Ya estoy terminando. Necesitamos ser efectivos, hermanos. Necesitamos hablar entre nosotros. Necesitamos hablar con la gente que se dedica a cada área. Nos estamos dedicando a estas áreas. Tú también puedes ayudar a otras personas. Eso es por tu cuenta. Pero lo que estamos haciendo en la iglesia necesitamos hablar entre nosotros. Ponernos de acuerdo para que la ayuda sea efectiva. Para que podamos llegar con los pocos recursos que tenemos a más personas y a más gente. Ojalá que nuestra iglesia sea conocida por su generosidad. Ojalá que cada uno de ustedes sea conocido por su generosidad, por su amor al Señor. Pero ojalá que sea más conocida porque los llevamos al Señor. Los dirigimos por el camino correcto, por el camino que los lleva a la salvación.